Supongamos que en un futuro todos los seres humanos existimos racionalmente, a la luz de la sola razón. Es lo que, podríamos decir, propone la película Equals. Nos lo lleva a pensar el hecho de que en esta distopía futurista están prohibidas todas las emociones, con todo lo que ello conlleva, y el que los seres humanos se aboquen en última instancia al descubrimiento de la verdad por medio de la exploración del espacio sideral. Luego, ¿es posible una sociedad así? Para responder esto tendríamos que pensar en el móvil de cada uno. ¿Qué nos mueve la vida sino el apetito de conseguir algo, la expectativa de conquistarlo? Y, una vez lo tenemos en nuestras manos, ¿acaso no experimentamos una satisfacción? Por consiguiente, y considerando que en la sociedad insensible de Equals se nos suprime incluso esta sensibilidad básica, ¿qué aliciente tenemos tan siquiera para levantarnos cada mañana? A menos que la supresión de toda emoción fuera en verdad un efecto colateral de una intervención eugenésica por la cual nos convertimos todos en autómatas o zombies, aunque no parece ser el caso, dada la independencia pensativa de cada cual. Así, en estricto rigor, si bien nuestras emociones han sido abolidas, nos quedan necesariamente aquellas sin las cuales la vida no sería posible, esto es, la esperanza y la satisfacción, como mínimo la primera. Ahora, ¿cuánto vale una sociedad de esta clase? ¿Por qué? ¿Acaso las grandes invenciones no han devenido precisamente grandes inspiraciones y consagraciones consecutivas a nuestras obras? Y si bien en Equals, como hemos deducido, todavía nos quedan las emociones fundamentales, ¿de veras el proceso de descubrimiento del universo se lleva a cabo con toda su eficiencia al menos? Pongámonos en el caso de los genios que han propuesto el mecanismo de esa sociedad extremadamente racionalista. Bien es posible que hayan concurrido en ellos una serie de emociones ligadas a la inconveniencia de la guerra al momento de concebir sus ideas, de forma que si hubieran faltado algunas, seguramente jamás se hubieran dado vida a su solución. Y la razón de ser de la sociedad que vemos en Equals es, en efecto, los estragos que ha ocasionado la guerra siempre y que la última vez costó el 99,6% de las tierras cultivables del planeta. Y, bueno, en esas circunstancias, a lo mejor resulta ceder o implementar tal política de ingeniería social temporalmente, pero de ahí a transformar para siempre la naturaleza del hombre, para hacerle perseguir siempre, inalienablemente, el conocimiento de lo absoluto, esto es otra empresa que merita otras consideraciones. Heráclito decía que la armonía más hermosa es la producida por tonos diferentes. Así, trasladando estas cuestiones a nuestra contemporaneidad, ¿acaso no somos más felices en la diversidad de ocupaciones a que sometemos nuestra conciencia? ¿Acaso, consagrándonos a lo que parece nos gusta más, no padecemos a menudo hastío cuando no la alternamos a tiempo con las demás cosas que nos gustan? Es decir, cuando convertimos eso que parece darnos más placer en una rutina. ¿Por ventura no vienen justamente en esas circunstancias las crisis de inspiración? Sin emociones y la variedad de actividades que las provocan, ¿cómo podría ocurrírsenos alguna cosa genial? Descubrir el universo únicamente. ¿Y si estuviéramos equivocados? En tal situación, la misma razón predominante se obligaría a restituir las emociones eventualmente. Ahora, es cierto, admitámoslo, alguien podría decir que todo se trata en el fondo de un problema de percepción, que podría diseñarse una pastilla inocua que provea placer, como el que experimentan los drogadictos, quienes, alicaídos, buscan una inyección de vitalidad para proseguir con sus vidas monótonas y desgastadoras. Pero el problema es que las emociones creadoras van asociadas a ideas diversas, y con el fármaco, las drogas, ¿qué idea aparte de la deprimente escena de la ingesta o inyección almacenaría en nuestra memoria? Bueno, podría decirnos otro con dos porros metidos en las orejas, ¿y qué hay de Jean-Paul Sartre, aquel célebre filósofo y drogadicto, rechazador del Premio Nobel de Literatura del 64, que durante un buen tiempo se vio acompañado por un séquito de langostas imaginarias? Bueno, podemos responderle que esa es otra historia. El hombre era un creador nato, aparentemente no le faltaba distracción. Sin embargo, hay un dato interesante. Hasta donde podemos averiguar, no solo se introducía sustancias para aumentar su productividad intelectual, sino también porque no podía estarse en pie sin ellas. Habría estado depresivo postrado cada día en su cama. Si esto no es un efecto colateral de su condición de drogadicto, quiere decir que su manera de ver la vida, su pensamiento, le condujo a un estado de monotonía y desgaste.
Pero si no es así, de todos modos las drogas habrían provocado su inspiración a partir del repertorio de ideas que había en su memoria, no de otras que le hubieran podido venir en conocimiento por la dedicación a nuevas, estimulantes y menos nocivas actividades. Da la impresión, por lo tanto, que así potenciaba su línea de pensamiento, pero al mismo tiempo le impedía someterla a la censura o moderación de los demás, lo que le habría vuelto soberbio, aunque esto constituye, a decir verdad, un interesante tema de investigación. ¿Un pensador explota toda la potencia de su espíritu cuando alterna su ilustración con entretenciones pueriles? ¿O cuando se deja llevar por la marea toxicómana de las drogas? Por último, vale la pena repasar grosso modo nuestra historia, señalando que los racionalistas de los siglos XVII y XVIII, las personas de René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Leibniz, se propusieron conocer y construir la sociedad bajo la luz de la sola razón. De ahí vinieron movimientos más radicales como el de la Ilustración, de la que hablamos en el primer vídeo, y ya en el plano ejecutivo, la Revolución Francesa. Con todo, al finales del siglo XVIII, la réplica no se hizo esperar y vino de parte de los románticos. Ellos, que no eran fanáticos o sensibles amanerados, como la ignorancia se podría pensar, sino al contrario, tanto más racionales que los propios racionalistas, con su bien fundada crítica, y el que ha leído a Johann von Goethe, por ejemplo, sabe de qué hablamos, hicieron la siguiente pregunta: razón, oh razón, estéril razón, ¿dónde está el paraíso que nos prometieras? Esta pregunta nos la hacemos hasta el día de hoy, en esta era de la información, en esta era de los espejos, en esta era contemporánea, o como se le llama en el mundo erudito, posmodernidad racional. O, si la planteamos de un modo más específico todavía, ¿cómo es posible que bajo el racionalismo hayan tenido cabida las carnicerías más atroces de la humanidad durante la primera mitad del siglo XX? Nos referimos a las dos guerras mundiales. A esto puede responderse así, porque seguramente las razones descubiertas o impuestas no convencían en lo más íntimo a todos los corazones, lo que nos permite sostener que, a lo mejor, lo racional habría sido no la uniformización de la población para operar una sociedad con todo milimétricamente calculado. Irás a la escuela, estudiarás en la universidad, trabajarás, te casarás y seguirás trabajando porque eso es lo que hace un buen ciudadano. Sino, lo correcto habría sido investir a cada ciudadano con sus talentos maximizados, es decir, imponiéndole lo menos posible el sacrificio de la vida en comunidad. Bajo esta premisa y volviendo a la realidad de Equals, a lo mejor una alternativa a la sociedad pulcra e hiperprogramada que apreciamos allí habría sido una donde solo se suprimieran las emociones violentas, evitando con ello los estragos de la guerra, o, si conservamos el nivel de radicalidad de la solución, otra habría sido la operación de la realidad material con robots, mientras que cada cual duerme salvaguardado por una Matrix y desde ahí construye su propio ideal de sociedad sin restricciones, el que luego es comparado por la supercomputadora con el de los demás, para así determinar la mejor propuesta y materializarla. Comparte este material si crees que constituye un aporte.